Buenos días, presidente. Muy buenos días. Si hay vida inteligente más allá de la M30, como a usted le gusta decir, porque esta campaña va de Sánchez o Feijóo. Es que esta campaña no debe ir sobre Sánchez y Feijóo. Esta campaña a la que están convocados los ciudadanos es para saber hacia dónde van los ayuntamientos y hacia dónde van las comunidades. Menospreciar este debate es un grave error, porque una parte fundamental del estado del bienestar está residenciado en las comunidades autónomas. Por eso también es cierto que hay incluso presidentas o presidentes autonómicos que están muy interesados en llevar el debate a otro ámbito, no al de la gestión, no al de saber qué ha pasado en la sanidad o qué pasa en la educación o qué pasa en definitiva en el crecimiento económico y el desarrollo de esas comunidades. En nuestro caso, la comunidad autónoma es lo que a mí me preocupa y lo que tenemos que decidir. Los valencianos y valencianas tienen que decidir si volvemos atrás al tiempo de la corrupción y del paro o continuamos consolidando una vía valenciana que está en estos momentos generando beneficios colectivos. Todos los indicadores económicos y sociales son mejores ahora que el año 15. Y eso es de lo que nosotros queremos hablar, porque es respetar a los ciudadanos. ¿Y tan estrecho es el margen, como dicen las encuestas, para que usted siga en el Palau? Creo sinceramente que no va a ser tan estrecho ese margen. Es cierto que la situación de bipolarización que se ha vivido en general en España, en la política española, no ayuda, porque también, si hacemos un análisis histórico, en la Comunidad Valenciana hace 4 años también hubo una situación semejante a la que se da en estas circunstancias. Pero es que ahora, después de la pandemia, después de lo que ha significado las consecuencias de la guerra, yo creo que estamos en mejores condiciones para ofertar una salida diferente a los ciudadanos. Es que se ha visto perfectamente cómo se abordó la crisis financiera y cómo se ha abordado esta. Y lo que está claro es que incluso en esta situación de máxima dificultad hay 438.000 personas más trabajando en la Comunidad Valenciana. Estamos en récords de empleo, estamos en récord de atracción de empresas extranjeras, porque lo que se ha demostrado es que no solo gobernamos desde la izquierda, desde el ámbito progresista, gobernamos mejor la política social, sino también gobernamos mejor la economía. A través del diálogo social, a través de los acuerdos, hemos conseguido atraer, somos la comunidad autónoma que hemos conseguido atraer más capital extranjero, más inversión extranjera. Eso yo creo que es fortaleza de país. Y si la resultante es ese panorama que usted dibuja, en el caso de que sumaran las derechas en la Comunidad Valenciana, ¿a quién habría que imputarle la responsabilidad? ¿A Podemos? ¿A Sumar? ¿O a la gestión de Pedro Sánchez? Mire, yo creo que cada uno debe asumir su responsabilidad siempre. Y en este caso, los ciudadanos y las ciudadanas van a decidir, y van a decidir si quieren volver a ese pasado de corrupción, de paro, o si quieren continuar avanzando con todas las dificultades y con todas las insuficiencias. Porque es cierto que esto no es el paraíso, y yo no estoy describiendo un mundo feliz, porque no es así. Hay muchas debilidades, tenemos muchos problemas en todos los ámbitos, ¿no? Necesitamos crear más empleo, más calidad del empleo, mejores salarios, necesitamos también, desde luego, mejorar la formación. Hemos conseguido grandes éxitos, como por ejemplo disminuir a la mitad el fracaso escolar, pero aún tenemos un problema de decalaje en el mercado laboral. Por tanto, hay muchas cuestiones. La sanidad se ha visto en estos momentos que necesita revigorizarse, que las costuras de la pandemia en momentos se han roto y por tanto hay que invertir más. Nosotros hemos aumentado más del 50% la inversión en sanidad, pero no es suficiente. Por tanto, lo que le quiero decir es que cada uno siempre debe asumir su responsabilidad. Y aquí no va a haber gobierno de progreso si entra o no entra Podemos. Aquí va a haber gobierno de progreso si tenemos votos suficientes y queremos, sobre todo desde el Partido Socialista, tenemos votos suficientes para generar una mayoría social que va más allá de las fronteras de este partido. La pregunta anterior no era una pregunta trampa, presidente, se lo decía porque usted sigue teniendo, después de 8 años de mandato, una valoración bastante alta. Los valencianos le prefieren o consideran que usted sería mejor presidente que el resto de candidatos y la valoración de su gobierno está muy por encima de la valoración del gobierno de Pedro Sánchez. Creo recordar que incluso 10 puntos por encima. Por lo tanto, ¿cómo explica si hubiese
ese revés, de que los valencianos decidieran que fueran las derechas quienes regresaran al Palau de la Generalitat. No me pongo en ese parámetro. Creo que los valencianos están en estos momentos convocados para decidir su futuro y estoy convencido que van a optar por el progreso, porque los valencianos nunca miran atrás, siempre miran hacia adelante. ¿Qué parte de las encuestas no se cree? Las encuestas siempre son retratos fijos de situaciones determinadas. En este momento aún las encuestas, yo creo que los profesionales son buenos y desde luego yo no las desprecio en absoluto, pero también es cierto que hay una gran cantidad de personas indecisas. Es cierto también que todos los analistas dicen que la toma de decisión cada vez se toma más hacia el final, por tanto la campaña electoral va a ser importante. Nosotros hasta este momento hemos estado absolutamente volcados en la gestión. A partir de la convocatoria es cuando hemos empezado a mantener esa conversación dinámica con la sociedad, no solo para decir lo que hemos hecho, sino también para recibir los inputs necesarios en esta formulación de una conversación para el futuro. Y, por tanto, esta campaña es muy importante y vamos a intentar, desde luego, explicar y atender. Las últimas encuestas dan una notable base electoral a Compromís. ¿Baldoví es mejor candidato que Mónica Oltra? Cada liderazgo tiene también su momento y sus circunstancias. Yo creo que Mónica Oltra fue en su momento una líder que aportó mucho, una lideresa que aportó mucho a Compromís. En estos momentos creo que Baldoví es una persona que ha tenido un papel destacado en el Congreso de los Diputados y que, por tanto, es un buen candidato. ¿Su relación con Compromís cambió con la salida de Mónica Oltra del Gobierno? Nosotros hemos mantenido siempre una relación de respeto con los dirigentes que cada momento ha situado Compromís. Y lo que es cierto es que hay una buena sintonía, a pesar de que en muchas cosas a veces no estamos de acuerdo, pero intentamos gestionar esa diversidad de la manera más razonable posible. Es lo que han decidido los ciudadanos. A mí me gustaría tener mayoría absoluta, pero no por nada, sino porque podría llevar a cabo más el proyecto en el que creo. Pero lo que es cierto es que el respeto a los ciudadanos es fundamental y tener esa capacidad de gestionar la diversidad es un hecho muy positivo para la Comunitat Valenciana. Eso forma parte del momento valenciano. Porque, mire, somos la única comunidad de las 4 grandes de España que durante 8 años ha aprobado en tiempo y forma los presupuestos. Y eso da cuenta de la estabilidad política. Junto con el diálogo social y la estabilidad social ha hecho posible grandes avances. Estos indicadores que no salen del cielo, que son indicadores que forja la sociedad valenciana. Si pudiera elegir como socio de gobierno, ¿a quién preferiría, a Compromís o a Podemos? Yo voy a intentar gobernar efectivamente solo, ¿no? Si pudiera, ¿no? Pero no por nada. En cualquier caso siempre hay que gobernar dialogando, pero me gustaría más que nada por avanzar en algunos objetivos, que creo que son los objetivos que tenemos más y mejor diseñados, pero van a ser los ciudadanos y si los ciudadanos deciden que continúe un gobierno de coalición como el que hemos tenido, pues vamos a trabajar juntos como lo hemos venido haciendo. Y vamos a gobernar aquellos que diga la ciudadanía. ¿Qué le sugiere la permanente entropía entre los partidos a la izquierda del Partido Socialista? A veces melancolía, pero en cualquier caso creo que al final hay que pensar en los ciudadanos y hay que ver lo que nos estamos jugando. Y esto de los egos que existen, van a existir y que forman parte un poco también del escenario político y que nadie está ausente de esta cuestión, hay que al menos hacerlos subsidiarios de lo que es el interés general. Y el interés general, si queremos que España continúe avanzando desde el progreso y la igualdad, es que haya los mejores factores de cohesión. Y es básico para explicitar claramente a la ciudadanía posiciones que piensen en el interés del conjunto de la mayoría social. ¿Cree que las elecciones de diciembre en buena medida se van a decidir en función del resultado de Valencia, de esta plaza? No. ¿Se siente presionado con ese análisis permanente? No, yo creo que las cosas son siempre mucho más complejas. Es evidente que cualquier resultado de las autonómicas y las municipales va a tener una lectura, pero también es cierto que ahora se le pregunta a los ciudadanos sobre una cuestión muy evidente, que es lo local y lo autonómico.
a pesar de que se quiera nacionalizar, por decirlo de alguna manera, o estatalizar, no son términos adecuados, pero las elecciones autonómicas y locales son autonómicas y locales. Pero estará de acuerdo con que Valencia es el principal objeto de deseo del Partido Popular en estas elecciones. Claro, es que esa es la gran debilidad del Partido Popular. El Partido Popular no tiene proyecto para la Comunidad Valenciana y lo que quiere es de alguna manera hacer de la Comunidad Valenciana una especie de trofeo o una palanca para otras elecciones. Esa es la gran debilidad del Partido Popular, su inconsistencia, su insolvencia, su incapacidad de entender que esta sociedad necesita un proyecto potente de autogobierno y no necesita simplemente ser una sucursal. ¿Y qué consecuencias? Ya sé que no se quiere poner en ese escenario, pero ¿qué consecuencias a nivel nacional tendría para el Partido Socialista perder la Generalitat de Valencia? Efectivamente, es que no quiero ponerme en este escenario. Yo creo que a partir de las elecciones empezará una nueva dinámica. Estará la presidencia europea, habrá otra dinámica y a finales de año será el momento también de balancear realmente lo que ha sido un gobierno. Yo creo que el gobierno de España puede afrontar ese proceso cuando corresponda con sus fortalezas, que están derivadas de una salida de la crisis que efectivamente ha sido diametralmente diferente a la que hizo la derecha. Y todas las políticas sociales, todo el acompañamiento con los ERTEs, todo lo que ha significado la salida de la pandemia, creo que es muy positivo, tanto en la política que ha hecho el Gobierno de España como en lo que ha hecho la Generalitat. Por tanto, yo estoy confiado tanto en las elecciones de aquí como en las elecciones generales. ¿Pero usted cree que en este momento la gestión importa o importa más en un momento de polarización bajar al barro, como hacen otros presidentes autonómicos, como es el caso de la presidenta madrileña? Los ciudadanos tendrán que decidir también qué modelo de política quieren, porque no podemos decir, por una parte, que no nos gusta la crispación y después apoyar a personas que hacen de la política simplemente un eje de confrontación. Hay comunidades autónomas en las que todos los resultados en cuanto a la gestión de la pandemia o en cuanto a los resultados en sanidad, que son factores fundamentales, los quieren arrinconar del debate porque saben que ahí pierden. Y siempre el nacionalismo, el populismo, pues tiene esas derivadas que de alguna manera tienen resultados cortoplacistas, pero son resultados cortoplacistas. Más pronto que tarde se descubre qué es lo que había y se descubre que el rey estaba desnudo. Bueno, cortoplacistas. O la reina desnuda. Cortoplacistas y de mayorías absolutas, sí, rozando las mayorías absolutas. Sí, pero Rajoy también sacó mayoría absoluta y después pasó lo que pasó. Yo creo que, bueno, que el populismo, el nacionalismo, esta es una vieja receta y ciertamente, normalmente tiene buenos resultados en momentos coyunturales de polarización, pero la realidad que viven los ciudadanos es que, por ejemplo, mientras que en la Comunidad Valenciana cada vez hay más cohesión y más igualdad, en la Comunidad de Madrid hay cada vez más desigualdad. Lo que es cierto es que eso también desafecta a una parte de la población y bueno, esto está bastante desarrollado ya, la sociedad de los 3/3, esa vuelta al thatcherismo, esa vuelta al reaganismo, a esa escuela de Chicago que tanta fractura social trajo, pues es el experimento que se está intentando llevar a cabo, pero va a costar mucha miseria a mucha gente. Ya ha dicho que el escudo social y la protección a los ciudadanos son de las decisiones más acertadas, en su opinión, que ha tenido el Gobierno de coalición. ¿Qué decisión del Gobierno de Sánchez ha podido restarle a usted como presidente de la Generalitat o gustarle menos? A mí lo que no me gusta es situar en la agenda espacios de confrontación que no ayudan a formular un proyecto de progreso con solvencia. Pero en general yo creo que la inmensa mayoría de medidas que ha tomado el Gobierno han sido medidas que han ido en la dirección correcta. Hay algunas que nosotros, bueno, pues hemos orientado de otra manera. Pero yo lo que creo es que cada gobierno tiene su responsabilidad y tiene su manera de actuar y, por tanto, al final hay que ser también respetuosos en las formas de gobierno. Yo me quejo cuando a veces alguien quiere interferir en un momento determinado.
creo que no es lógico. Yo creo que tiene que haber una situación de diálogo permanente y de buscar también las distintas miradas. No es lo mismo gobernar España que gobernar una comunidad autónoma. ¿Y qué fue de su agria polémica con Teresa Rivera por el decreto Tajo Segura? Mire, yo siempre entiendo a buscar una salida negociada a cualquier situación de dificultad, pero nunca dejaré de defender aquello en lo que creo, con fortaleza y al mismo tiempo con voluntad de diálogo. Creo que hacer de la política hídrica una bandería electoral no tiene ningún sentido. Lo hacen a veces, desde luego a la derecha siempre, y otros. Pero en cualquier caso ese patrioterismo del agua no tiene ningún tipo de sentido. Sabemos en estos momentos que tenemos un gravísimo problema de estrés hídrico, que tenemos un cambio climático que tiene consecuencias y por tanto nosotros no estamos ajenos a esto. Nosotros no estamos haciendo como la derecha que permanentemente niega de hecho el cambio climático. Nosotros lo que queremos es que se haga compatible un regadío que da miles de puestos de trabajo, que es prosperidad, que genera divisas para España. Nosotros somos conscientes de que es compatible con un trasvase ajustado del Tajo Segura y, sobre todo, lo que es fundamental es que haya un mix de recursos alternativos. Máxima depuración y reutilización del agua, máxima desalinización de calidad y a un precio que puedan pagar los regantes, por eso el apoyo entre la Generalitat y el Gobierno de España para ese precio de desalación y, desde luego, la modernización de los riegos. El Gobierno de España ha planteado una gran inversión para la modernización, nosotros la complementamos, creo que ese es el camino y en el punto de discrepancia, sobre todo con la ministra en su momento, que es una persona muy solvente y una persona a la que respeto profundamente, pero tenemos un espacio de discrepancia en cuanto a la actualización del caudal ecológico. Nosotros sí que queremos, somos conscientes que tiene que haber un caudal ecológico, pero lo único que decíamos y continuamos defendiendo es que el año 25 se haga un ajuste, una evaluación antes de la toma de decisión de subir más el caudal ecológico. Hay que ver el estado de las aguas, hay que, de una vez por todas, conseguir que la Comunidad de Madrid, aunque sea invirtiendo el Estado, depure las aguas que son aguas de gran calidad y que desgraciadamente salen de la comunidad con una mala calidad, buscar que tengan la mejor calidad y saber dentro de 2 años cómo está el estado de las masas forestales y cómo está también el plan de inversiones que va a hacer posible la disminución en un momento determinado de aguas del trasvase. Pero, entre paréntesis, a pesar de que el PP hace permanentemente de esto un gran espectáculo y una cuestión, digamos, de agravio, tengo que decir que el gobierno de Pedro Sánchez ha generado mayor trasvase, 1.200 hectómetros más, o sea, que el Partido Popular de Rajoy, que hizo 800, o sea, 400 más. Por tanto, no se puede decir que el Partido Socialista va a acabar con el trasvase, eso es una gran mentira. Lo que sí que es cierto es que tenemos que ser conscientes del cambio climático y adaptarnos y fortalecer esa agricultura de calidad que tenemos, que es la huerta de Europa, tanto en Alicante como en Murcia, como en Almería, que tenemos que preservar. ¿En Valencia ha percibido usted ese antisanchismo del que habla la derecha en esta campaña electoral? Claro, ¿qué proyecto se puede construir desde el anti? O sea, el proyecto del Partido Popular en estos momentos es el antisanchismo y esto demuestra la endeblez absoluta, intelectual y política de la dirigencia popular. Aquí solo se habla de anti-Sánchez y bajar impuestos. No hay otra. ¿Usted también bajó impuestos? Claro, pero yo lo hice, bajé impuestos sobre todo a los que menos tenían. Es que, claro, aquí lo que pasa es reformas fiscales. Cuando hablan de reformas fiscales, la derecha es bajar los impuestos a los ricos. Cuando nosotros hablamos de reforma fiscal es bajar, en algún caso, cuando se puede, los impuestos a los pobres. Es que hay a las rentas más bajas. Es que hay una cosa que es impresionante. Es que resulta que la Comunidad Valenciana, cuando nosotros llegamos al gobierno, aquí las rentas más bajas eran las que más pagaban de España y las rentas más altas las que menos pagaban de España. Lo que hicimos es una reforma para simplemente cumplir la Constitución, que la fiscalidad sea progresiva, y lo que hicimos es que ahora las rentas bajas son las que menos pagan de España y ciertamente las rentas más altas son de las que más pagan de España.
Esta es la cuestión. Y nosotros hicimos una reforma fiscal que afectaba a todas las rentas, incluso en algún caso de una manera menor a rentas medias y medias altas en un momento determinado, porque pensábamos que había que acompasar todo el efecto inflacionario que estaba pasando. Y esta reforma fiscal se aprobó por unanimidad en las Cortes Valencianas. Todos los partidos la aprobaron. Por tanto, oiga, yo creo que esa es una vía razonable, que es la que... Esa reforma fiscal no la entendió muy bien su partido en Madrid. Inicialmente porque se pensaba que era una cuestión que estaba más o menos vinculada a lo que estaban haciendo en Madrid, y es precisamente lo contrario que hicieron en Madrid o hicieron en Andalucía. Nosotros hemos mantenido siempre el impuesto al patrimonio. Ahora, afortunadamente, ese impuesto ya no va a servir para hacer dumping fiscal, y creo que eso es positivo. Pero al final lo que no puede ser es que haya una fiscalidad en la que aporten más los que menos tienen, y eso no es razonable. Presidente, ¿qué le sugiere esta sucesión de anuncios electorales que ha hecho en las 2 últimas semanas el presidente del Gobierno? ¿No cree que pueden perderse en el eco de la campaña electoral? Hombre, es importante que lleguen a sus destinatarios. Yo creo que todos estos anuncios van en la dirección correcta. El situar la vivienda como una gran cuestión es fundamental. Yo hace unos meses ya lo dije. Y, de hecho, nosotros hicimos una consejería de vivienda para intentar reactivar esta cuestión, que es básica. La primera ley que aprobó el primer gobierno nuestro, el primer Botanic, fue precisamente la Ley Social de la Vivienda, pero estaba en aquel momento muy también vinculada contra los desahucios y para intentar aumentar la vivienda de alquiler, ¿no? Esto es cierto que no se ha avanzado suficientemente, y es cierto, también se deberá comprender que hemos tenido una legislatura, en el caso valenciano, que empezó con una dana que tuvo terribles consecuencias en la Vega Baja, seguimos con la pandemia, ahora después tenemos la guerra, por tanto, ha habido muchos accidentes en esta travesía, ¿no? Por tanto, ahora, desde luego, esta ha de ser, sí o sí, la legislatura de la vivienda, para garantizar un proyecto de vida para los jóvenes, pero también para garantizar a muchas familias que en estos momentos no pueden acceder a una vivienda digna y de calidad. Por tanto, hay que hacer un plan de una mirada muy plural y muy diversa. Nosotros, desde luego, queremos explorar todas las posibilidades que nos da la ley de vivienda y las vamos a utilizar para favorecer la vivienda de alquiler y favorecer la bajada de los precios de alquiler. Y, por otra parte, vamos a generar un pacto con promotores, un pacto con constructores y, sobre todo, desde la alianza entre ayuntamientos, Generalitat y también, en la medida de lo posible, el Gobierno de España, para formalizar una gran operación de construcción y de también recuperación, rehabilitación de viviendas para poner a todas las personas en disposición de que el derecho constitucional a la vivienda sea un derecho real. Y las ayudas a las hipotecas para jóvenes son una infamia, como dicen sus socios de Podemos, que agradan a Botín, al Partido Popular y a Vox. Yo creo que a quien le gustan esas medidas es a los jóvenes, que van a tener la posibilidad de aprovecharlas, ¿no? Y de tener una vivienda dignamente. Por tanto, yo creo que hay que tener una mirada no dogmática y no digamos, absolutamente equidistante con lo que es la realidad. Y hay personas que pueden y quieren tener una vivienda en propiedad, otros la vivienda de alquiler, que desde luego es una grandísima prioridad, que haya un parque potente de vivienda de alquiler, y nosotros aquí hemos concertado y dentro del Gobierno se ha avanzado en esta dirección. Y creo que lo que hay que hacer, bueno, hay que entender también estas polémicas pues en el contexto electoral. Después lo que hay que hacer es sentarse y desarrollar la ley de vivienda que se ha aprobado. Eso es la competencia del Gobierno de España, que es desarrollarla, y nosotros también, en la parte que es competencial, porque la vivienda es una competencia sustancialmente autonómica y local. Por tanto, lo que hay que sumar es una alianza entre instituciones, hacer los más acuerdos posibles para ir más allá de una legislatura, para conseguir finalmente que España tenga un parque de vivienda de alquiler que facilite incluso también la propia dinámica de localización de las personas, ¿no? de poder tener más libertad de movimiento.
Uno de los eslóganes de su campaña ha sido Gürtel o Volkswagen. ¿Cree que los valencianos han pasado la página de la corrupción del Partido Popular? No podemos pasar definitivamente la página de la corrupción del Partido Popular porque continúan los juzgados aún. Hay muchas piezas que están juzgándose. Por ejemplo, la Audiencia Nacional. Hay 3 presidentes imputados, 3 presidentes de la Generalitat. Tenemos más de 135 condenados y, por tanto, aún no podemos, y no lo podemos olvidar. Y, sobre todo, no podemos olvidar porque incluso ayer veía, por ejemplo, que el señor Fabra, condenado por corrupción, era aplaudido en un mitin del Partido Popular. Es que sabemos lo que hicieron y sabemos lo que harán. Por tanto, no podemos olvidar. Es que además nunca han pedido perdón. No solo no han pedido perdón, sino que aplauden a gente que ha estado en la cárcel por corrupción. El caso Azud, que afecta al Partido Popular, pero también al Partido Socialista, ¿es una dosis de recuerdo de los peores años de la corrupción en Valencia? Sí, sin duda, es una dosis de recuerdo de lo que pasó en aquellos tiempos. Y es cierto que nosotros siempre hemos dicho que si en aquel momento algunos responsables del Partido Socialista hicieron alguna actividad ilícita o que no estaba ajustada a la ley, desde luego se actuará en consecuencia cuando corresponda. Pero ya le digo que en estos momentos no hay ninguna persona vinculada a aquel tiempo que haya tenido ningún tipo de capacidad de decisión o que esté imputada en aquel tiempo que tenga alguna responsabilidad en el Partido Socialista. En el Partido Popular sí. En el Partido Popular hay personas que están directamente vinculadas a los dirigentes del Partido Popular que continúan en ese espacio político. Pero es que además ese caso nació cuando gobernaban el Ayuntamiento y la Generalitat del Partido Popular. Por tanto, yo estoy muy interesado en que se llegue al final con todas las consecuencias. Y desde luego nosotros hemos actuado en todo momento. Mire, en la legislatura anterior, por muchísimo menos de algunas de las cuestiones que se están viendo en estos días en el Partido Popular, actuamos contundentemente. Mire, es que ahora en Orihuela, que es una ciudad importante, va a presentar el Partido Popular a un señor que se le ha abierto juicio oral y que el fiscal le pide 7 años por estafar a Hacienda. O sea, es decir, por robar a todos los ciudadanos. Y le presentan a las elecciones. Esto no es razonable, cuando lo que ha pasado en Orihuela sistemáticamente es que todos los alcaldes del Partido Popular en aquella ciudad han acabado en el mismo sitio. Por tanto, sinceramente, los valencianos, desde luego, tienen que saber que mirar al pasado hay que hacerlo para que no vuelva. Nosotros ahora estamos en otra dinámica. La Comunitat Valenciana del 23 no tiene nada que ver con la del 15. En estos momentos somos referencia en calidad democrática. Nosotros estábamos al final, en la cola de calidad democrática. Y en estos momentos ya, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea y lo dice el índice de Gotemburgo, de la Universidad de Gotemburgo, que dice que la Comunidad Valenciana está por encima de la media de las regiones europeas en calidad democrática. Y esto lo hemos hecho todos los ciudadanos, lo ha hecho la sociedad valenciana, que ha dejado aparcada y ha superado esa hipoteca reputacional. Y tenemos que continuar insistiendo en esa vía. Esta es la nueva Comunidad Valenciana que está encabezando la innovación. Otro dato importante, somos la comunidad que más ha avanzado en innovación en estos años, o la comunidad que ha conseguido atraer la inversión industrial más importante. Claro que sí, claro que hay que apoyar estas inversiones como Volkswagen y hay que olvidar Gürtel. ¿Y qué le diría a los valencianos que leen esas informaciones sobre las subvenciones que la Generalitat ha otorgado a la empresa en la que trabaja su hermano? Pues les diría que forma parte de la operación de descrédito que quiere montar el Partido Popular. Yo en todo momento he dicho, mire, si la empresa que trabaja mi hermano ha hecho alguna cosa que no está de acuerdo con la ley, pues oiga, que se actúe, y se actuará seguro, porque la justicia actúa para todos igual y actuará en su consecuencia. Pero esto no tiene que ver con la Generalitat. De hecho, quisieron decir que las ayudas que había dado la Generalitat habían beneficiado y tal, y ya la justicia ha dicho que no y archivó ese caso hace tiempo. Pero es igual, porque lo que se intenta es una operación de descrédito. Mire, yo llevo muchos años
en la vida política jamás he tenido una imputación. Y a mí me pueden registrar, porque desgraciadamente para mí no tengo muchos recursos. Quiero decir que me pueden registrar. Yo no tengo ningún tipo de problema. A mí me duele por lo que afecta a terceras personas que se ven involucradas simplemente porque quieren atacarme a mí. Pero esto forma parte de lo que es esta situación de amoralidad que preside al Partido Popular y a sus adláteres. ¿En qué se distingue la izquierda valenciana de la madrileña, donde Ayuso arrasa a esa izquierda y el Partido Popular durante 30 años? Yo creo que sí que se ha producido en la Comunidad de Madrid una situación sociológica que hay que analizar en profundidad, porque cada vez hay más fractura social, pero el populismo ha sido capaz, como ha sido capaz en muchos otros territorios, no es una especificidad en Madrid, hay muchos territorios, muchas regiones en el mundo, ha sido capaz de generar una pantalla respecto a la realidad. Pero un día emergerá la realidad. Y yo creo que, bueno, pues las posiciones progresistas en Madrid tendrán su primavera más pronto que tarde, porque, entre otras cosas, Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad en la que yo he tenido la suerte de vivir y es una ciudad en la que hay una capacidad de apertura grande, ¿no? Y de cosmopolita. Pero es cierto que hay momentos históricos que todas las comunidades o todas las regiones tienen derivadas. Oiga, aquí durante 20 años estuvo el Partido Popular y generó una atmósfera en la que parecía que nunca podría haber un cambio. Y a pesar de todos los aliados tan poderosos que tuvieron, se consiguió el cambio. ¿Cree que en el Partido Socialista hay alguien pensando en el postsanchismo? Sería bastante absurdo en estos momentos. Yo creo que en este momento lo que tiene que pensar cualquier persona del Partido Socialista es cómo ayuda a tener el mejor resultado electoral en estas elecciones próximas, las locales y las autonómicas, y después en las elecciones generales. Yo creo que no es el momento de estas elucubraciones, que por cierto son muy propias también de esa M30, ¿no? ¿Y a qué atribuye los constantes desmarques de su compañero Emiliano García Paje? No sé, se lo tendrá que preguntar a él. ¿Qué fue de la federalización y de la cogobernanza que tanto promovió usted y proclamó durante la pandemia? Bueno, me gustaría que se acelerara este proceso que se inició muy positivamente en la pandemia y que ahora ha quedado estabilizado. Creo que ha quedado paralizado sobre todo porque, entre otras cosas, en España la cultura del acuerdo está en crisis. Y eso creo que es lo que tenemos que superar. Espero que después de estas elecciones y las próximas se pueda superar, porque lo que a mí me ha producido una enorme frustración es que el nuevo liderazgo de Feijóo, lejos de situarse en un ámbito más centrado, más moderado que el de su antecesor, se ha situado en los mismos márgenes de radicalidad, y lo hemos visto, no aceptando una cuestión que es absolutamente exigible a cualquier demócrata, y es cumplir la Constitución. Se ha cumplido en todos los años de democracia. ¿Por qué ahora el Partido Popular está bloqueando la renovación del Consejo del Poder Judicial? Claro, si no se es capaz de avanzar en pactos tan absolutamente razonables y exigibles, pues ya qué le voy a decir de la financiación autonómica o qué le voy a decir de la federalización de España. Yo creo que desde luego hay que ir a esa cogobernanza, porque claro, cuando hablamos de financiación o de cogobernanza en el ámbito del Estado de las autonomías, estamos hablando de fortalecer España, desde mi perspectiva. Otros probablemente tendrán Pero otra. ni siquiera en el Partido Socialista todo el mundo entiende la federalización como un ámbito. Probablemente la federalización, el problema más importante que tiene es su propio nombre, pero el concepto es la realidad de España. Es que España es así. España no es como a veces se piensa en ámbitos de las élites más centralistas. España es una España diversa. Ahora estamos aquí en el Palau de la Generalitat. Podemos ver el salón de cortes de este mismo edificio. Ya hace 4 siglos aquí había un autogobierno.
que se suspendió hace 3 siglos. Esa es una realidad de España. Y la España real es más fuerte que la España centralista. Y por eso yo creo que todo lo que sea ese centralismo, presidente, también existe en el Partido Socialista. No todo el mundo entiende ese concepto de reparto de poder como el modelo alemán que usted ha defendido y que lleva defendiendo años. No es una cuestión de siglas. No. Ya digo que ciertamente esta es una cultura que es difícil de implantar, una cultura federal. Yo creo que hay más cultura federal en el Partido Socialista que en otros partidos, muchísima más que en el Partido Popular, y desde luego hay otros partidos que quieren acabar simplemente con el Estado de Autonomías, con los que pacta el PP, por otra parte. ¿Qué proyecto de gobierno tienen, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana aquí? El único proyecto político que tiene una parte de ese supuesto gobierno de coalición es acabar con el Estado de las Autonomías, ya me dirá usted. Por tanto, bueno, esto es una disgregación respecto a lo que estábamos hablando, pero la realidad es que España, cuando más se reconoce en esa visión plural, que aunque no se quiera llamar federal, es federal en otros países, pues le irá mejor que un Senado sea de verdad una Cámara Territorial donde se discutan. No puede ser que en el Congreso permanentemente se estén discutiendo cuestiones territoriales que deben estar residenciadas en el Senado y que ahí deben estar los gobiernos autonómicos, porque debe haber una situación de exigencia de pacto. En la cultura federal el pacto es absolutamente inherente y eso creo que le convendría mucho a España. ¿Ve un nuevo modelo de financiación en la próxima legislatura? Es imprescindible. También lo era en esta. Sí, pero es absolutamente imprescindible porque cada vez va a peor esta situación. Y mire, no es imprescindible para la Comunidad Valenciana, que lo es imprescindible para España. Primero porque el sistema de financiación tiene que garantizar la suficiencia financiera del Estado autonómico. El Estado autonómico en estos momentos tiene residenciado la sanidad, la educación, los servicios sociales y después también el impulso económico, la innovación y todo lo que es aspectos de impulso, de incentivo económico muy importantes. Y solo en la sanidad, todos somos conscientes de que se ha aumentado de una manera extraordinaria la capacidad de invertir. Es absolutamente imprescindible, lo hemos visto después de la pandemia. Por tanto, hay que situar más recursos en el Estado autonómico y después hay que repartirlos de una manera equitativa para no generar división entre los españoles, para no generar situaciones de desigualdad y falta de equidad como las que suceden en este momento. Esto es una cuestión que atañe al conjunto de España. Queremos una España lo más cohesionada posible y eso necesita una visión más allá de cada uno. Lealtad federal es eso. Lealtad federal es pensar en tus intereses, obviamente, pero pensar en los del otro y pensar en el interés general. Eso es lealtad federal. Mójese, dígame un resultado del PSPB para el próximo 28 de mayo. Bueno, yo creo que vamos a intentar tener no, voy a contestarle, ¿no? Pero le quiero decir que yo creo que vamos a sacar bastante mejor resultado de lo que hoy dice algunas encuestas publicadas. ¿Mejor resultado que hace 4 años? Y mejor resultado que hace 4 años en cualquier caso. Y creo que va a haber un gobierno de progreso más claro en la Comunidad Valenciana de lo que dicen las encuestas. ¿Su primera decisión si revalida mandato? Insistir en el diálogo social, formalizar, institucionalizar más el diálogo social. 12 años serían suficientes como para empezar a pensar en otros horizontes. No va a haber otros horizontes, bueno, otros horizontes políticos, es decir, sí, voy a tener otros horizontes personales, ojalá, si la salud y el ánimo nos acompaña, por supuesto, pero yo ahora mi única obsesión es que estos 4 años aprovechemos bien la gran oportunidad que tiene la Comunidad Valenciana. Hemos puesto a la Comunidad Valenciana en condiciones de ser una de las sociedades de las regiones más avanzadas de Europa. Lo tenemos en nuestras manos y a eso me voy a dedicar en cuerpo y alma estos 4 años. No se escape. ¿Este sería el último mandato? Dije una vez que serían 8 años, no voy a volver a caer en el mismo error. No voy a decir nada porque ahora creo que no es el momento procedimental oportuno. Mucha suerte y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.